Es viernes 28 de enero del año del Señor 2022. La iglesia celebra hoy la memoria de Santo Tomás de Aquino. Él nació en 1225 en Italia, murió en 1274. Él realizó plenamente el ideal de los sacerdotes dominicos, contemplar y transmitir el fruto de la contemplación. Fue un gran filósofo, un gran teólogo. De hecho, la teología debe mucho a él. Escribió una grande obra que se llama La Suma Teológica, que era lo que se estudiaba antes de los años 60 y todavía es parte de nuestro quehacer teológico, de entender quién es Dios, quién es Jesucristo, los sacramentos, al final de cuentas. Se dice que después de que escribió la Suma Teológica, tuvo una especie de revelación del Señor. Encontró al Señor y dijo de lo que había escrito que era solamente paja y la quería quemar. Pero la teología de la escolástica formó muchos sacerdotes, al final de cuentas. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Esas son la segunda y la tercera parábola que encontramos del Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Las parábolas son ejemplos que tratan de ayudarnos a entender algo tan grandioso que es el reino de Dios. El reino de Dios no puede ser definido, no puede ser explicado completamente porque es la presencia de Dios mismo, es Dios que reina. Entonces usan parábolas que nos ayudan a entender, a ahondar, pero siempre queda algo mucho más allí. Y las dos parábolas son: la primera es el grano que se siembra y crece por sí solo, al final de cuentas, sin que el sembrador participe en ese crecer al final de cuentas. Él lo siembra, ciertamente que lo cuida, y al final hace el tiempo de la cosecha. Es Dios al final de cuentas que hace crecer esa palabra que sembró en tu corazón, que sembró en tu vida. Es el Señor que la hace crecer al final de cuentas y que no depende de nosotros. Lo he escuchado tantas veces que las personas dicen: Padre, lo que dijo me llegó tanto, me ha cambiado. No es uno que lo hace, es el Señor que hace que esa palabra que fue sembrada en su corazón germine y dé fruto. Dejemos que esa palabra. Ahora, la segunda parábola es sobre la mostaza, es el más pequeño de las semillas. Sin embargo, al sembrarse esa semilla, nadie piensa que va a ser un arbusto, todos pensamos que va a ser una mini planta, pero es una planta grande. El reino de Dios fue sembrado hace más de 2000 años, la palabra del Señor, y miren, ha dado frutos al final de cuentas, ¿no? Y sigue dando frutos, y esos dependen de la gracia del Señor. Ciertamente, como dice un dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que cuidar que esa semilla que fue sembrada en nuestro corazón, en nuestra vida, crezca y dé frutos. No dejar que la cizaña, que las cosas malas no dejen crecer a esta semilla, que es la palabra. Y acuérdense, entre más conoces la palabra del Señor, más te emociona y más te llena tu vida. Y no solamente eso, sino te lleva a algo mucho más importante: a asemejarte a Cristo y la caridad.
La palabra de Dios nos debe llevar, al final de cuentas, a servir como Cristo sirvió. Hoy es viernes, recordamos a Jesús que murió en la cruz por nosotros. Ve a misa, te hará mucho bien. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Amén.